tiempo de diálogo vamos a dar la bienvenida al pastor Daniel Barbosa, que está trabajando en este momento en Suiza. Bienvenido, Daniel. Gracias. He dicho deliberadamente ahora en Suiza porque hasta llegar a Suiza has tenido un largo camino además de España. Así es, sí, bueno, pues naturalmente empecé en España, estuve unos años trabajando en España y bueno, pues llegó un tiempo que pues el Señor a través de pues el pastor que tenía, pues un día me dio una profecía, una palabra profética y me dijo que pues que tenía que salir. Me acuerdo perfectamente que me dijo: mira, hijo mío, que al sitio que te envío es un país numeroso. Me acuerdo perfectamente de ese día y de esa profecía. Y no me digas por qué las cosas no me estaban yendo muy bien, pero luego entendí que ya detrás de todo esto estaba la mano del Señor Jesucristo y que Él tenía un propósito de enviarme. Y bueno, pues luego el consejo y viendo esta situación, pues decidieron enviarme a las Islas Filipinas, ¿no? Aunque mi anhelo hubiese sido ir a países americanos por el español, pues me tuve que ir a las Filipinas, ¿no? Y bueno, pues muchas veces no entendemos la voluntad del Señor, pero creo que es una de las bases de nuestra vida, la voluntad del Señor, ¿no? Y bueno, en un principio no entiendes, pero después pude, gracias a Dios, también entender, aprender y crecer, sobre todo crecer en la fe. ¿Cuántos años tuviste en Filipinas? 4 años. ¿Y después a dónde fuiste? Pues después me volví a España. Y pues en mi infancia, mi papá había sido inmigrante y claro, pues en la ficha, cuando te hacen la ficha, venía lo del alemán y me enviaron a Alemania, o sea, me mandaron a Alemania, a ayudar a Alemania. Y bueno, pues bien porque por el idioma, el alemán no es un idioma quizás fácil para un español, pero yo como pues había ido al colegio unos años en mi infancia, hasta los 8, de 8 a los 14 años, pues enseguida, en muy poco tiempo, pues empecé otra vez a recuperar, a hablar y a entender, y me ayudó bastante para pues poder trabajar allí. Me ayudó bastante el tema del alemán, ¿no? Y eso. Y bien. ¿Y de Alemania? Luego de Alemania estuve, pues ahí nació uno de mis hijos, José, y después se decidió que nos fuésemos a Suiza y pues me fui a Suiza a trabajar también, a remar y a ayudar en todo lo posible. En Suiza, además de estar viviendo en las proximidades de Zúrich, digamos, tu trabajo es en Basel. ¿Cómo es Basel o Basilea para que los españoles lo entiendan? ¿Cómo es? ¿Qué diferencia hay entre Zúrich y Basel? Bueno, pues según dónde está, ¿no? Porque Basel es una ciudad que tienes frontera con Francia, en la misma ciudad, incluso el aeropuerto de Basel. El aeropuerto de Basel está metido en territorio francés, aunque está vallado, y en el propio Basel también hay 2 estaciones principales de tren, que es la SBB, esa es la suiza, pero está la DB, que es la Deutsche Bahn, que es una estación de trenes fantástica, pero que es alemana, en territorio suizo. Y es un país donde tú ves, pues claro, como la gente pues va, viene, hay fronteras, pero pues muy, muy interesante, es una ciudad muy interesante, donde pues como hoy en el mundo, pues casi todas las ciudades está la sociedad muy, muy mezclada, de todo tipo de nacionalidades. Pero claro, Suiza siendo un país que es un país rico, por el tema del trabajo mucha gente cruza a trabajar a Suiza, aunque no vive en Suiza, pero vienen a trabajar a Basel y luego pues igual viven en territorio francés o en territorio alemán.
por el tema de las economía y porque el tema de los alquileres y de la comparación de precios de unos países Claro, a otros claro, es cambia más mucho. barato, claro, Pues claro. es una ciudad muy comercial, muy interesante, Ujú. donde pues también para nosotros y para extender el Evangelio es muy interesante, porque también hay muchas latinos, o sea, dominicanos, españoles, portugueses, y se hablan pues todos los idiomas ahí. Se habla mucho francés también, y alemán también se habla, pero creo que en Suiza prácticamente estamos de todas las nacionalidades, ¿no? Hay mucha gente de Portugal, de España también, y es un sitio interesante para trabajar. Es una ciudad rica, sus edificios me llaman la atención porque son como, hay muchos edificios construidos en pirámide, y a mí me recuerda un poco a, no sé, a las historias de Babilonia, Ujú. esa ciudad, pero bueno, es una ciudad muy interesante, muy bien, muy bien. Y digamos, en términos generales, desde Suiza se puede ayudar mucho a otros países que precisan, por cuestiones económicas, la solidaridad de enviar tráiler, contenedores a otros países, y eso es lo que están haciendo, ¿verdad? Pues sí, pues nosotros llevamos muchos años desde Suiza enviando y enviando y enviando trailers con muebles y muchas cosas. Incluso a lo que se dice a estos países pues, de Europa, o a Croacia, hemos estado ayudando, a Rumanía, incluso Italia o España, hemos enviado muchas veces contenedores con muebles y con cosas, porque verdaderamente es un país que te llama la atención porque hay mucha abundancia, hay mucha riqueza, y muchas veces pues cuando tú has vivido en varias partes del mundo pues te das cuenta que es un país muy rico y que no valoran tanto lo que tienen, ¿no? Aunque pues también es un país tan organizado que tirar cuesta dinero, o sea que tienes que pagar por todo, tiene todo tan limpio, tan ordenado, hay sus propias leyes, normativas de alquileres, de tal, pues es ejemplar, ¿no? Y ahí nosotros pues tenemos esa oportunidad de poder pues sacar y poder enviar, aunque la verdad que nada es gratis, porque tienes que tener las personas, tienes que trabajar, tienes que tener los medios, tienes que pagar los transportes, tienes que tener almacenes, tienes que tener personas dispuestas a trabajar, ¿no? Que eso es muchas veces lo más difícil, ¿no? Y es un país exigente en esa área de que sí es sí, es sí, no, con la puntualidad, con tantas cosas que te llaman la atención, con el orden, con la limpieza, con la propia policía, con las leyes, con todo, tienen todo muy, muy, muy organizado, las fronteras, todo muy regulado, los extranjeros, no hay basuras por las calles, no hay orden, Claro. los colegios, todo otro es... país y otra es- cabeza de sí. otra cultura también. Mm. Muchas gracias, Daniel Barbosa, por este tiempo y que nos has podido ampliar un poco la visión del mundo por donde Dios te ha mandado a vivir. Muchas gracias, Daniel. Hasta la próxima. Es-